Descubre el Máster Gestión Cultural. Todo lo que necesitas saber. El Máster en Gestión Cultural es un programa académico que capacita a los estudiantes para liderar y administrar instituciones, proyectos y políticas culturales. Este programa abarca una amplia variedad de disciplinas, como las artes visuales, el patrimonio cultural, las industrias creativas y la gestión de eventos. Los estudiantes adquieren habilidades en planificación, financiación, comunicación y promoción de actividades culturales, así como en el desarrollo de estrategias para la preservación del patrimonio y la dinamización cultural en diversos contextos. Universidades donde se puede cursar el Máster en Gestión Cultural. El Máster en Gestión Cultural es ofrecido por varias universidades de prestigio a nivel mundial. Algunas de las más destacadas son: Universidad de Barcelona, España, ofrece un enfoque interdisciplinario con énfasis en el ámbito europeo y latinoamericano. Universidad Carlos III de Madrid, España, tiene una sólida orientación hacia la gestión cultural pública y la sostenibilidad. Universidad de Deusto, España, destaca por su énfasis en la gestión de proyectos culturales en el ámbito empresarial. New York University, Estados Unidos, programa orientado a la gestión de las artes y el desarrollo cultural en un contexto internacional. Universidad de Melbourne, Australia, centrado en la gestión de museos y la administración de instituciones culturales. Université Paris I Panthéon Sorbonne, Francia, enfocado en la gestión del patrimonio cultural y las industrias creativas. Duración del máster. El máster en gestión cultural generalmente tiene una duración de 1 a 2 años, dependiendo del país y la institución. Los programas de 1 año son más comunes en Europa, mientras que en Estados Unidos y Australia los programas suelen durar 2 años. Asignaturas y plan de estudios. El plan de estudios varía según la universidad, pero en general incluye asignaturas comunes como: Primer año. Políticas y gestión cultural. Economía y financiación de la cultura. Marketing y comunicación cultural. Innovación y tecnología en la cultura. Gestión del patrimonio cultural. Planificación y evaluación de proyectos culturales. Segundo año, sí aplica. Derecho y legislación cultural. Turismo cultural. Gestión de instituciones culturales. Industrias creativas. Proyectos de emprendimiento cultural. Trabajo fin de máster, TFM. Coste del máster. El coste del máster varía considerablemente según la universidad y el país. A continuación, algunos ejemplos aproximados. España, entre 2.000 y 7.000 euros en universidades públicas, y hasta 12.000 euros en instituciones privadas. Estados Unidos, puede variar entre 30.000 y 60.000 dólares por año. Francia, en universidades públicas, el coste ronda los 3.000 euros por año, mientras que en instituciones privadas puede llegar a 10.000 euros. Australia, aproximadamente 20.000 a 40.000 dólares australianos por año. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen diversas opciones de financiación para cursar el máster. Becas del Ministerio de Educación. En muchos países europeos, incluyendo España, se ofrecen becas estatales para estudios de posgrado. Erasmus Mundus, programa de la Unión Europea que financia estudios en distintos países europeos. Fulbright, NEU. Ofrece becas para estudiantes extranjeros en programas de máster y doctorado. Becas de la Fundación Carolina, para estudiantes de América Latina que deseen cursar un máster en España. Becas propias de las universidades. Muchas universidades ofrecen becas basadas en el mérito académico o la necesidad económica. Para obtener estas becas, se recomienda presentar una solicitud formal que incluya un buen expediente académico, cartas de recomendación, y en algunos casos, un ensayo sobre los intereses culturales y los objetivos profesionales. Salario y salidas profesionales. El salario y los puestos de trabajo varían según el país y la experiencia, pero en general, un titulado en gestión cultural puede esperar. Puestos comunes. Gestor cultural en instituciones públicas o privadas. Director de proyectos culturales. Responsable de marketing en museos o galerías de arte. Consultor en políticas culturales. Coordinador de eventos culturales. Rangos salariales. España.
entre 22.000 y 35.000 euros anuales para puestos iniciales, y hasta 50.000 euros para cargos con mayor responsabilidad. Estados Unidos, los salarios suelen ser más altos, con una media entre 45.000 y 75.000 dólares anuales. Francia y otros países europeos, pueden variar entre 30.000 y 50.000 euros anuales dependiendo de la experiencia y la organización. El máster en gestión cultural abre las puertas a una variedad de oportunidades laborales en el sector cultural, ofreciendo una combinación de creatividad y gestión que permite impactar en la preservación y difusión de la cultura. La asignatura de Políticas y Gestión Cultural tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes un entendimiento profundo sobre cómo se desarrollan, implementan y evalúan las políticas culturales a nivel local, nacional e internacional. Se exploran los marcos legales, normativos y financieros que regulan la cultura, así como el papel de los gobiernos, instituciones y organismos internacionales en la promoción y preservación del patrimonio cultural y el desarrollo de industrias creativas. Entre los temas clave están: historia y evolución de las políticas culturales. Modelos de gestión cultural en diferentes contextos, público, privado y mixto. Análisis de las políticas culturales en relación con temas como la diversidad cultural, inclusión y sostenibilidad. Estrategias de financiación y subvenciones públicas. Evaluación del impacto cultural y la participación ciudadana en proyectos culturales. La asignatura también capacita a los estudiantes para gestionar proyectos culturales teniendo en cuenta las directrices de estas políticas, fomentando una gestión eficiente y sostenible de los recursos culturales. La asignatura de Economía y Financiación de la Cultura se centra en el análisis económico del sector cultural y en las formas de financiación de proyectos y actividades culturales. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo funcionan los mercados culturales y creativos, cómo se valora la cultura desde una perspectiva económica, y cómo se financian iniciativas culturales tanto en el ámbito público como privado. Los principales temas que se abordan incluyen: el valor económico de la cultura, cómo se mide y su impacto en la sociedad. Modelos económicos en la gestión de instituciones culturales y proyectos. Fuentes de financiación para la cultura, subvenciones públicas, patrocinio, mecenazgo, crowdfunding, entre otros. Gestión de presupuestos y recursos financieros en organizaciones culturales. El papel del Estado, organismos internacionales y fundaciones en la financiación cultural. Economía de las industrias creativas y culturales, incluyendo cine, música, arte y patrimonio. La asignatura busca que los estudiantes desarrollen habilidades para elaborar y gestionar presupuestos, captar recursos, y entender la relación entre la cultura y la economía, lo que les permitirá planificar proyectos culturales económicamente viables. La asignatura de Marketing y Comunicación Cultural tiene como objetivo enseñar a los estudiantes cómo promocionar productos, servicios y eventos culturales de manera efectiva, utilizando estrategias de marketing y comunicación adaptadas al sector cultural. Dado que la cultura tiene características particulares, intangibilidad, valor simbólico, etc., esta asignatura se enfoca en desarrollar técnicas específicas para atraer y fidelizar audiencias, así como para posicionar instituciones y proyectos culturales en el mercado. Entre los principales temas que se abordan están: fundamentos del marketing cultural, análisis de mercado, segmentación y posicionamiento. Estrategias de comunicación cultural, como difundir mensajes, valores y proyectos culturales a través de medios tradicionales y digitales. Desarrollo de planes de marketing cultural, desde la investigación de mercado hasta la implementación de campañas. Branding y gestión de la imagen de instituciones culturales. Uso de redes sociales, marketing digital y herramientas multimedia para promover proyectos culturales. Fidelización de audiencias y creación de comunidades culturales. La asignatura capacita a los estudiantes para crear estrategias de comunicación y marketing que aumenten la visibilidad de proyectos y eventos culturales, con el fin de atraer y comprometer al público. La asignatura de Innovación y Tecnología en la Cultura explora cómo las nuevas tecnologías y los enfoques innovadores están transformando el sector cultural. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo la digitalización, la inteligencia artificial, la realidad virtual, y otras herramientas tecnológicas están modificando tanto la creación como la gestión de productos y servicios culturales. Los principales temas que se cubren incluyen: tecnología digital en la cultura,
como las plataformas online, las redes sociales y las aplicaciones móviles están revolucionando la difusión y el acceso a productos culturales. Realidad aumentada AR y realidad virtual VR, uso en exposiciones, museos y experiencias culturales inmersivas. Inteligencia artificial IA, como se está utilizando para analizar datos culturales, personalizar experiencias y mejorar la gestión de audiencias. Transformación digital de instituciones culturales, la adopción de tecnologías para mejorar la eficiencia, la participación y la accesibilidad. Innovación en la creación cultural, como los artistas y creadores están utilizando nuevas tecnologías en disciplinas como el cine, el arte digital y la música. Economía colaborativa y cultura, plataformas como el crowdfunding y la colaboración online para financiar y difundir proyectos culturales. Esta asignatura capacita a los estudiantes para identificar y aplicar tecnologías emergentes en el sector cultural, fomentando la innovación en la gestión, promoción y creación de iniciativas culturales. La asignatura de gestión del patrimonio cultural se centra en los principios y prácticas necesarios para preservar, proteger y gestionar el patrimonio cultural, tanto tangible, monumentos, museos, sitios arqueológicos, como intangible, tradiciones, festivales, expresiones culturales. El objetivo es formar a los estudiantes en el diseño y ejecución de estrategias que permitan salvaguardar el patrimonio para las generaciones futuras, mientras se fomenta su disfrute y accesibilidad al público. Los temas clave de esta asignatura incluyen: concepto y tipos de patrimonio cultural, definición y clasificación del patrimonio material e inmaterial. Legislación y políticas de protección del patrimonio, marcos normativos nacionales e internacionales, UNESCO, y COMOS, que rigen la preservación del patrimonio. Conservación y restauración, principios básicos para la preservación de bienes culturales y su restauración en caso de deterioro. Planificación y gestión de sitios patrimoniales, estrategias para administrar recursos patrimoniales y garantizar su sostenibilidad. Turismo cultural y gestión de visitantes, cómo equilibrar la preservación del patrimonio con su promoción turística. Educación y divulgación del patrimonio, formas de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la preservación cultural. La asignatura capacita a los estudiantes para gestionar de manera eficiente proyectos y sitios de patrimonio cultural, promoviendo su conservación y al mismo tiempo asegurando su accesibilidad y disfrute por el público. La asignatura de planificación y evaluación de proyectos culturales se enfoca en las herramientas y metodologías necesarias para diseñar, implementar y evaluar proyectos culturales de manera efectiva. El objetivo es capacitar a los estudiantes para desarrollar proyectos culturales viables y sostenibles, desde la fase inicial de planificación hasta la evaluación de sus resultados e impacto. Los temas clave de esta asignatura incluyen: diseño de proyectos culturales, definición de objetivos, análisis de necesidades y formulación de estrategias para proyectos en el ámbito cultural. Metodología de planificación, fases de un proyecto, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación, y cómo estructurarlas para garantizar su éxito. Gestión de recursos, asignación y optimización de recursos financieros, humanos y materiales. Indicadores de éxito y evaluación, desarrollo de métricas para medir el impacto cultural, social y económico del proyecto. Gestión del tiempo y cronogramas, planificación y control de los plazos para cumplir con los objetivos del proyecto. Evaluación de proyectos, análisis post-implementación para determinar si los objetivos se han cumplido y cómo mejorar en futuros proyectos. La asignatura prepara a los estudiantes para gestionar proyectos culturales desde una perspectiva integral, asegurando que cada fase se desarrolle de manera eficiente y que se pueda medir el impacto real de las iniciativas culturales. La asignatura de Derecho y Legislación Cultural aborda los marcos legales que regulan la cultura y las actividades culturales a nivel nacional e internacional. El objetivo es que los estudiantes comprendan las normativas jurídicas que afectan la creación, gestión y difusión de bienes y servicios culturales, así como la protección del patrimonio y los derechos de los actores culturales. Entre los principales temas que se abordan están: derecho de autor y propiedad intelectual, protección de obras artísticas y derechos de los creadores en el ámbito cultural. Legislación sobre patrimonio cultural, leyes que regulan la conservación, protección y gestión del patrimonio tangible e intangible. Políticas culturales y marcos regulatorios, análisis de las normativas nacionales e internacionales, como las de la UNESCO, que influyen en la promoción y gestión de la cultura. Derechos culturales,
El derecho de las personas a participar en la vida cultural, y cómo este derecho es protegido en diferentes países. Contratación y derechos laborales en el sector cultural, regulación de las relaciones laborales en instituciones culturales y derechos de los trabajadores del sector. Financiación pública y subvenciones culturales, normativas sobre el acceso y uso de fondos públicos para proyectos culturales. Esta asignatura capacita a los estudiantes para gestionar proyectos y organizaciones culturales dentro del marco legal, comprendiendo sus derechos y obligaciones, y asegurando el cumplimiento de las leyes que rigen el sector cultural. La asignatura de turismo cultural se enfoca en el estudio de las interacciones entre la cultura y el turismo, explorando cómo los recursos culturales pueden ser utilizados para desarrollar experiencias turísticas sostenibles y enriquecedoras. El objetivo es formar a los estudiantes en la creación, gestión y promoción de destinos y productos turísticos que tengan una base cultural, respetando el patrimonio y las comunidades locales. Entre los temas principales que se abordan están: conceptos y tipos de turismo cultural, análisis de las diversas formas de turismo centrado en la cultura, como el turismo patrimonial, artístico y etnográfico. Gestión de destinos culturales, estrategias para desarrollar y gestionar destinos que promuevan el patrimonio cultural y las tradiciones locales. Sostenibilidad en el turismo cultural, cómo garantizar que el turismo no degrade el patrimonio ni las comunidades, fomentando una interacción respetuosa y equilibrada. Promoción y marketing de productos turísticos culturales, técnicas para atraer visitantes mediante la promoción de eventos, sitios patrimoniales y actividades culturales. Impacto social y económico del turismo cultural, cómo el turismo puede generar beneficios económicos y sociales para las comunidades locales, y las posibles consecuencias negativas a evitar. Patrimonio mundial y turismo, el papel de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en la atracción de turistas y su gestión sostenible. Esta asignatura capacita a los estudiantes para desarrollar proyectos de turismo cultural que promuevan el patrimonio cultural, fomentando un turismo responsable que beneficie tanto a los visitantes como a las comunidades locales. La asignatura de gestión de instituciones culturales se centra en las competencias y estrategias necesarias para dirigir y administrar organizaciones culturales, como museos, teatros, bibliotecas, centros de arte y fundaciones. El objetivo es capacitar a los estudiantes en la gestión eficiente de estas instituciones, asegurando su sostenibilidad económica y su contribución al desarrollo cultural de la sociedad. Los principales temas que se abordan incluyen: estructura y funcionamiento de las instituciones culturales, organización interna, roles y responsabilidades dentro de una institución cultural. Gestión de recursos humanos en instituciones culturales, liderazgo, contratación y motivación de equipos de trabajo, incluidos artistas, curadores y técnicos. Financiación y sostenibilidad, estrategias para captar fondos, gestionar presupuestos y garantizar la viabilidad económica de las instituciones culturales. Planificación estratégica y dirección, desarrollo de planes a largo plazo que alineen la misión cultural con los objetivos económicos y sociales. Relaciones institucionales y políticas públicas, colaboración con organismos públicos, privados y comunitarios, y adaptación a las normativas culturales. Gestión de audiencias y programas culturales, diseño de actividades, exposiciones, y programas educativos que respondan a las necesidades de las audiencias. Innovación y transformación digital, incorporación de tecnologías digitales para mejorar la accesibilidad y la experiencia del público. Esta asignatura prepara a los estudiantes para liderar y gestionar instituciones culturales, asegurando que éstas sean relevantes, sostenibles y eficaces en su misión de promover la cultura. La asignatura de Industrias Creativas se centra en el análisis y la gestión de los sectores que generan bienes y servicios culturales y creativos, como el cine, la música, el diseño, la moda, la publicidad, la literatura y las artes visuales. El objetivo es entender cómo estas industrias contribuyen a la economía y a la cultura, así como las oportunidades y desafíos que enfrentan en un entorno global y digital. Los principales temas que se abordan incluyen: definición y características de las industrias creativas, análisis de su papel en la economía, su impacto social y su relación con la cultura. Modelos de negocio en las industrias creativas, estudio de las diferentes formas de generar ingresos, desde la venta de productos hasta el uso de licencias y derechos de autor. Innovación y tendencias, cómo la innovación tecnológica y los cambios en el comportamiento del consumidor están transformando las industrias creativas.
Gestión de proyectos creativos, desarrollo y planificación de proyectos que integren elementos creativos y de negocio, incluyendo marketing y promoción. Políticas culturales y apoyo a las industrias creativas, análisis de las políticas públicas que fomentan el crecimiento y desarrollo de estas industrias. Colaboraciones y redes, importancia de las colaboraciones intersectoriales y el trabajo en red para el éxito en el ámbito creativo. Esta asignatura capacita a los estudiantes para entender y gestionar proyectos dentro de las industrias creativas, fomentando la innovación y la sostenibilidad en un sector en constante evolución. La asignatura de proyectos de emprendimiento cultural se centra en la creación y gestión de iniciativas emprendedoras dentro del ámbito cultural. El objetivo es capacitar a los estudiantes para desarrollar proyectos que integren la cultura con modelos de negocio sostenibles, fomentando la innovación y la creación de valor en el sector cultural. Los principales temas que se abordan incluyen conceptos de emprendimiento cultural, definición y características del emprendimiento en el ámbito cultural, así como su relevancia en la economía creativa. Identificación de oportunidades, técnicas para detectar necesidades y oportunidades en el mercado cultural, incluyendo el análisis de tendencias y públicos. Desarrollo de ideas y planes de negocio, elaboración de planes de negocio que incluyan viabilidad económica, estrategia de marketing y análisis de riesgos. Financiación de proyectos culturales, fuentes de financiación disponibles, incluyendo subvenciones, mecenazgo, crowdfunding y capital de riesgo, y cómo acceder a ellas. Gestión de recursos y equipos, formación de equipos de trabajo y gestión de recursos humanos en proyectos culturales. Evaluación y sostenibilidad, métodos para medir el impacto y la sostenibilidad de los proyectos a lo largo del tiempo, asegurando su viabilidad a largo plazo. Estudios de caso, análisis de proyectos culturales exitosos que han logrado integrar la cultura con el emprendimiento. Esta asignatura prepara a los estudiantes para lanzar y gestionar proyectos culturales innovadores, fomentando su capacidad para contribuir al desarrollo cultural y económico de las comunidades. La asignatura de trabajo fin de máster, TFM, es un componente fundamental del programa, donde los estudiantes aplican los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del máster para desarrollar un proyecto de investigación o un proyecto práctico en el ámbito de la gestión cultural. El objetivo principal es permitir a los estudiantes demostrar su capacidad para abordar un tema relevante y original dentro del campo cultural de manera autónoma y profesional. Los aspectos clave del TFM incluyen: elección del tema. Los estudiantes seleccionan un tema de interés relacionado con la gestión cultural, que puede ser una investigación teórica, un estudio de caso o un proyecto práctico. Metodología. Se enseña a los estudiantes a elegir y aplicar la metodología más adecuada para su trabajo, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta. Desarrollo del proyecto. Los estudiantes trabajan en la planificación, ejecución y redacción de su trabajo, lo que implica realizar una revisión de la literatura, recoger y analizar datos, y presentar sus hallazgos. Presentación y defensa. Al final del proceso, los estudiantes presentan su TFM ante un tribunal académico, defendiendo su trabajo y respondiendo a preguntas sobre su investigación y conclusiones. Orientación y supervisión. Los estudiantes cuentan con el apoyo de un tutor o director de TFM, que les guía a lo largo del proceso, proporcionando feedback y orientación. El TFM es una oportunidad para que los estudiantes demuestren su capacidad de investigación, análisis crítico y creatividad, preparándolos para enfrentar desafíos en el ámbito profesional y académico en la gestión cultural. Además, puede servir como una base para futuras investigaciones o proyectos en el campo.